porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por esta premisa nos convocamos diariamente para buscar juntos ser reavivados por la palabra del Señor. Hoy nos detenemos en el capítulo 3 de Miqueas, pero lo hacemos con un espíritu de súplica y oración. Padre nuestro que estás en los cielos, cerramos los ojos y te pedimos que abras nuestro corazón y nuestra mente para entender tu palabra. Lo pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 3 del libro de Miqueas es un capítulo que condena el pecado de los gobernantes, el pecado de los falsos profetas, de los líderes y de los sacerdotes en el pueblo de Israel. Vamos por parte en la lectura y meditación. En primer lugar, el pecado de los gobernantes. Escuchen, gobernantes de Jacob, autoridades del pueblo de Israel, ¿acaso no les corresponde a ustedes conocer el derecho? ¿No están para eso? Ustedes odian el bien y aman el mal. A mi pueblo le arrancan la piel del cuerpo y la carne de los huesos. Ustedes se devoran a mi pueblo, le arrancan la piel, le rompen los huesos. Lo descuartizan como carne para la olla y como carne para el horno. Ya le pedirán auxilio al Señor, pero Él no les responderá. Esconderá de ellos su rostro porque ustedes hicieron lo malo. Este es un llamado a los gobernantes, a quienes les corresponde. Y está hablando a los gobernantes de Israel de los días de Miqueas, pero también está hablando a los gobernantes de nuestros días, a quienes les corresponde administrar en derecho y en justicia, a quienes le corresponde gobernar en igualdad, a quienes le corresponde actuar en integridad. Dice, ya llegará el día en que van a pedir auxilio al Señor, pero Él no les responderá, porque ustedes, en lugar de odiar lo malo, aman lo malo. Desde versículo 5 en adelante se condena el pecado de los falsos profetas y lo hace de esta manera. Ahora ya no trata de líderes civiles, ¿no? Autoridades regionales, ahora se refiere a líderes religiosos, falsos profetas. Versículo 5, esto es lo que dice el Señor contra ustedes, profetas que descarrían a mi pueblo, con el estómago lleno invitan a la paz, con el vientre vacío declaran la guerra, por tanto tendrán noches sin visiones y oscuridad sin presagios. Son personas que lo único que buscan es su comodidad, es su bienestar. Para ustedes, para los profetas, que están para guiar al pueblo, porque profeta es portavoz de Dios, para transmitir al pueblo un mensaje de Dios, pero ustedes en lugar de guiar, descarrían al pueblo. El sol se ocultará de estos profetas, el día se les volverá en tinieblas, los videntes quedarán en vergüenza y los adivinos serán humillados. Dios les tapará la boca, pues no les dará respuesta. Un profeta está para hablar, está para transmitir un mensaje de Dios, pero como dejaron de ser profeta, Dios le tapará la boca porque cuando hablan, no hablan lo que Dios pidió que hablaran. Miqueas ahora va a condenar desde el versículo 8 en adelante el pecado de los líderes. Yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, lleno de justicia, de fuerza, para echarle en cara a Jacob su delito y para reprocharle a Israel su pecado. Para echarle en cara su delito a Jacob y a Israel su pecado. ¿Y por qué lo podía hacer? Estaba lleno del poder, del Espíritu del Señor, de su justicia y de su fuerza. Solo la justicia, solo la fuerza, solo el poder, solo la presencia de Dios en nuestra vida nos permitirá enfrentar un mundo adverso, un mundo complicado como el que vivimos. Versículo 9. Escuchen esto ustedes, gobernantes del pueblo de Jacob y autoridades del reino de Israel, que abominan la justicia, que tuercen el derecho,
que edifica a Nación con sangre y a Jerusalén con injusticia, que gobiernan y juzgan por soborno, que sus sacerdotes instruyen por paga y sus profetas predicen por dinero. Para colmo se apoyan en el Señor diciendo, no está el Señor entre nosotros, no vendrá sobre nosotros ningún mal. Por lo tanto, por culpa de ustedes, Sión será como un campo arado, Jerusalén quedará en ruinas y el monte del templo se volverá un matorral. Hay responsables en este desierto, hay responsables en esta Sión que se vuelve un campo arado y en este Jerusalén que queda en ruinas y en este monte del templo que se vuelve en matorral. Y los responsables ilustrados en este capítulo son los gobernantes, los profetas, los sacerdotes y los líderes en general. Porque los que lideran o los que lideramos una actividad, una región, una empresa, una familia, somos llamados por Dios a administrar, a gestionar, a liderar con justicia, con rectitud, con corrección, con integridad, en el plano de una familia, en el plano de una empresa, en el plano de un trabajo, en el plano de una región, en el plano de una iglesia, en el plano de una institución, en el plano de una provincia, de un estado, de un departamento, de una nación. Todos, civiles, políticos, militares, religiosos, empresarios, profesionales, educadores, ministros, padres, mayores, jóvenes, todos somos llamados a vivir con corrección, a vivir con integridad y a entender que lo que hacemos puede conducir a poco o a muchos a un destino de bendición y de seguridad o a un destino de destrucción, de ruina y de perdición. Puede conducir a la eternidad, a una vida por la eternidad o a una destrucción de consecuencias eternas. Sí, este capítulo del libro de Miqueas es un fuerte llamado para los líderes de esos días y para los líderes de estos días a vivir de manera íntegra, de manera responsable, de manera que corresponde con los principios de Dios, de manera que seamos una influencia de bien para bien. Así que si usted ejerce el liderazgo en alguno de estos planos, por favor, vamos a ejercerlo con la bendición de Dios. Y si usted es parte de un liderazgo ejercido, que otro ejerce y que no está haciendo una bendición, pídale a Dios que en su esfera, en su región, en su movimiento de acción, estos principios puedan ser parte integrante y permanente de su vida. Que sus movimientos, que su trabajo, que su conducta, que sus sentimientos, que sus pensamientos, que sus acciones sean movidos por la presencia permanente de Dios. En este espíritu, busquemos ahora la bendición de Dios.
Señor, te ruego por todos los que nos gobiernan, por todos los que dirigen y lideran, en todas las esferas civiles, políticas, militares, religiosas, económicas, profesionales, institucionales, padres, en todas las esferas, Señor. Bendice a todos, para que todos puedan o podamos administrar, liderar con justicia, con integridad, mirando a tus ojos y guiados por tu Espíritu. Y si enfrentamos situaciones que no son las recomendadas por tu palabra, que podamos cambiar todo lo que esté a nuestro alcance y aceptar que aquello que no depende de nosotros quede en tus manos para que un día juzgues con rectitud y con justicia. Bendice nuestros países, bendice nuestras regiones, bendice nuestras familias, bendice nuestra vida religiosa. Quédate con todos nosotros. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra del Señor.